normativa sobre cualquier materia, mientras que para la reforma constitucional solamente es algo normativo de la Constitución, cambiar un artículo o bien toda la Constitución, uno o varios artículos, ¿no? Parcial o total de la Constitución. Dime tú, los requisitos son los mismos, ¿verdad? Para esta reforma constitucional. Consulta popular. ¿Listo? Muy bien, muchachitos. Seguimos. Ya, a ver, siguiente pregunta, ¿te listo? A ver, una pregunta. Pasamos. ¿Cuál es el procedimiento, los pasitos para presentar una iniciativa de la reforma constitucional? ¿Ya? O sea, tú, yo, todos tenemos derecho a presentar una iniciativa de la reforma constitucional. ¿Cómo empiezo y cómo termino? ¿Ya? Entonces, vamos por pasitos. Paso número 1, ¿qué se presenta, muchachos? ¿Qué se presenta? ¿Qué tenemos que presentar para una iniciativa de la reforma constitucional? 1, vamos, escribe. Ah, ya, muy bien, vamos, seguimos avanzando. Se presenta la solicitud. Esta solicitud debe estar dirigida al presidente del Jurado Nacional de Elecciones. En la solicitud debe indicar el nombre del promotor, del ciudadano de la iniciativa, indicando su domicilio, acompañado de su DNI. Muy bien, tengo la solicitud. ¿Qué más tengo que presentar? ¿Qué más, muchachos? ¿Qué más? Seguimos al toque. Escribe tus palabras claves. Listo, muy bien, las firmas, pues no podemos olvidarnos. Muy bien, entonces tengo que presentar ¿qué? El padrón de electores. ¿Quién me lo ha entregado el padrón de electores? ¿Yo me lo he confeccionado? No, te he entregado la OMPE. ¿Listo? La OMPE te entrega el padrón de electores con el 0,3% de las firmas de todos los ciudadanos que van a apoyar esa iniciativa. ¿Listo? Tengo el padrón. ¿Qué más debo de presentar? ¿Qué más tengo que tener a la mano? ¿Listo? ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? ¿Qué más, pues, chicos? ¿Qué estoy presentando? ¿Qué quiero cambiar? ¿Qué debo de presentar? ¿Ya? ¿A tú qué? Proyecto de ley. Claro, pues chicos, el proyecto de ley, ¿de qué estoy hablando? Pues, ¿no? El proyecto de la iniciativa legislativa, en este caso, el proyecto de la reforma constitucional. ¿Ya? Listo. Entonces, tengo la solicitud, tengo, ¿qué te digo? El padrón de electores y tengo el proyecto. Entonces, todo ello debe estar impreso y además tengo que tenerlo en una copia, en un CD. Todos estos documentos, deben ser derivados, deben de pasar al secretario del Jurado Nacional de Elecciones, al secretario del Jurado Nacional de Elecciones. Pregunta, el secretario del Jurado Nacional de Elecciones, ¿a quién lo deriva? ¿A quién lo deriva? ¿A qué órgano? ¿A quién necesito? RENIEC. Muy bien, lo va a derivar a RENIEC. ¿Y por qué lo va a derivar a RENIEC? Porque RENIEC tiene la función de verificar, chequear si esa firma, si esa huella digital es verdadera o es falsa, ¿sí? Y si es que hay algún inconveniente, alguna observación, el promotor tiene 30 días para levantar la observación. Y si no hay ningún tipo de observación, ¿a dónde va a pasar, chicos? ¿A dónde pasa? RENIEC dice, está ok, dice, ¿no? Da su informe de verificación. ¿A dónde lo deriva?
¿A dónde, chicos? Vamos, siguiente, tercer paso. Tercer pasito. ¿A dónde lo deriva? Ya, escribe tu respuesta, apúrate. Renier dice, ok, ¿ya? ¿A dónde lo va a derivar? Todo. Está listo, dice. Ya, ¿qué pasó? ¿A dónde lo envía? No. Antes. Paso número 3. ¿A dónde lo deriva? ¿A dónde, chicos? ¿Cuál es el órgano principal de procesos Al electorales? Jurado Nacional de Elecciones. Ah, listo, al JNE, ¿ya? Entonces JNE dice, está muy bien, emite una resolución de autorización, de aprobación. Listo, está ok, cumple con los requisitos del proyecto de ley. Y como dice acá su compañerito, Diego, el último paso va al Congreso. ¿Listo? Entonces va al Congreso. ¿Para qué? Para que el Congreso pueda debatir el proyecto, pueda modificar, derogar, rechazar, aprobar ese proyecto, para que luego se convierta en ley. ¿Listo? Ya, la última pregunta, muchachos. Cuando este proyecto de ley pasa al Congreso, y bueno, el Congreso lo aprueba, ¿listo? Lo va a aprobar. Entonces dime, ¿a quién o a dónde pasa una vez la ley aprobada? Al Poder Ejecutivo. Muy bien, al Poder Ejecutivo, es decir, al presidente de la República. ¿Para qué? Para que el presidente de la República lo pueda promulgar. Pasa a la promulgación por el presidente de la República. Si es que el presidente de la República no está en vacancia, está en un viaje largo y la ley necesita ser aprobada, entonces, ¿quién tiene el derecho para promulgarla? Mejor dicho, para promulgarla, él o en este caso, la presidenta del Congreso. Y si no es la presidenta del Congreso, viene a ser la comisión permanente del Congreso. ¿Ya? Entonces, si no hay problema con el presidente, ok, entonces pasa a donde? A su publicación, entra en vigencia y listo, se ejecuta la ley. También quiero decirles algo importante. Para la promulgación, para la promulgación de una iniciativa legislativa, observa el presidente. Tiene 15 días para observar la ley aprobada, ¿ya? Mientras que para una iniciativa de la reforma constitucional, el presidente no observa la ley. Entonces tiene apoyo del Consejo de Ministros, de los congresistas, de la población. Y ahí queda. Esa es la diferencia, ¿ya? Vamos, creo que falta una preguntita más sobre el referéndum. El referéndum, que es una consulta popular, dice cuándo sí y cuándo no va a consulta. Sabemos que sí va cuando se trata de una reforma constitucional, cuando se trata de una ordenanza municipal y cuando, a ver, el otro punto, ¿cuál es? Reforma constitucional, ¿qué más te dije? Cuando se trata de una ley que está dentro de la Constitución. Son 3 casos. Y bueno, de la misma manera, no va a consulta popular en 3 casos. Dime tú, ¿cuáles son los 3 casos en los cuales no va a consulta popular? ¿Cuáles son? O sea, no te van a preguntar nunca, pues, ¿no? Porque, ya, a ver, dime, ¿por qué? ¿Por qué? No va a referéndum. ¿Cuándo? ¿Cuándo qué? Escribe rápido, chicos. Ya, y con eso acabamos. Listo. ¿Cuándo no va a referéndum? Te estoy haciendo preguntas claves, ¿ah? Creo que te estás olvidando. Perdón, está bajito. Dianita, cuando se trata de ¿de qué? Valga la redundancia, tratados internacionales de vigor. No te voy a decir, ¿estás de acuerdo con salirte del Pacto de San José? ¿O estás de acuerdo en contra de los pactos internacionales de derechos? No va. ¿Qué más? Muy bien, Nicole. Cuando dice suspensión de los derechos fundamentales, ¿no? Entonces, cuando se trata de los derechos fundamentales de la persona, no va a consulta porque atenta contra los derechos. Muy bien, listo. ¿Qué más? Y el último, muy bien, muchachitos. Las normas de carácter tributario y presupuestal. No te va a ir a consulta. Señores, ¿quieren que pueda desaparecer el IGB, el 18% de impuesto? Sí, todos van a decir, ¿no? Entonces no va, ¿por qué? Porque atenta contra la estabilidad económica del Perú. ¿Listo? Muy bien, muchachitos, felicitaciones por tu participación. ¿Listo? Seguramente los demás compañeros que no lograron escribir ya tenían la respuesta en su cabecita, ¿sí? Ya, ok, solo era repasar y hacerles recordar, ¿sí? Listo. Entonces, chicos, sí, muy bien, Valerie. Tributos e impuestos también, exacto.
Bien, jovencitos, entonces presento la clase el día de hoy con un video para que ustedes puedan observar acerca del tema que nosotros vamos a tratar. ¿Listo? Ya, entonces empezaremos. Si no se ve o no se escucha, me avisan, por favor. Ya, entonces empezamos. Atento, atento. El kit electoral es el conjunto de documentos y formatos que la ciudadanía puede adquirir ante la OMPE para el ejercicio de los derechos previstos en la Ley número 26300. Los derechos de participación ciudadana son la iniciativa de reforma constitucional, la iniciativa en la formación de leyes, el referéndum, la iniciativa en la formación de ordenanzas regionales y ordenanzas municipales. Por otro lado, los derechos de control ciudadano son revocatoria de autoridades, remoción de autoridades, demanda de rendición de cuentas. Para adquirir el kit electoral, se debe presentar una solicitud en mesa de partes virtual externa de la OMPE, donde el promotor deberá adjuntar el formulario P5 y los documentos requeridos para ejercer los derechos antes citados, según la ley número 26300. También se debe presentar el comprobante de pago de 57 soles 60, el cual se puede realizar en línea a través de pagalo.pe con tarjeta de crédito o débito o en efectivo en el Banco de la Nación indicando la tasa 03830, kit electoral, ley número 26300. Listo, muchachos. Entonces, el video nos da a conocer, bajo el volumen. Muy bien. El video, chicos, si han podido observar, nos da a conocer la importancia que tiene la participación ciudadana. Tanto, mira, hay una diferencia, participación ciudadana, referéndum, iniciativa legislativa, iniciativa de la reforma constitucional. Y por otro lado, te habla también sobre la participación del control ciudadano, remoción, revocatoria, rendición de cuentas. ¿Listo? Son dos formas, dos mecanismos de participación. ¿Ya? ¿Listo? Y además, ¿qué ley lo ampara? ¿Dónde lo dice? En nuestra Constitución. Pero también hace referencia de la ley 26.300 sobre este derecho que nosotros, todos los ciudadanos, tenemos. ¿Ya? Listo, ¿qué más nos dice? La función importante que tiene la OMPE. La OMPE, RENIEC, el Jurado Nacional de Elecciones, órganos importantes en todo lo que se relaciona en procesos electorales. La OMPE es esa función que cumple es entregar precisamente el material, el kit, el padrón de electores, las actas en todo proceso electoral, ¿no? Esa es una de sus funciones importantes. ¿Ya, chicos? Entonces, bien, entonces empezaremos con esta clase sobre el control, participación y control ciudadano. Bien, muchachos, entonces atento. Ahora sí puedes utilizar el audio cuando te toca participar en preguntas y después desarrollamos la práctica. Muy bien, jovencitos. Tema 4, mecanismos de participación y control ciudadano. El propósito es identificar cuáles son estos mecanismos de participación y control ciudadano que nosotros tenemos derecho como todo ciudadano. ¿Listo? Entonces empezaremos. Mecanismos de control ciudadano de la gestión pública. Entonces nos preguntamos, ¿qué es gestión pública? Gestión pública. Quiere decir que toda autoridad que nosotros hemos elegido, ya sea un alcalde, sea un presidente regional, sea el mismo presidente del Perú, tiene que cumplir sus debidas funciones, o sea, funciones cuando dice usted de que debe ser transparente, claro, debe ser honesto, sí, debe tener capacidad para gobernar, también. Entonces, chicos, la población debe haber, o sea, la población con las autoridades políticas debe haber un acercamiento. ¿Y a qué hace referencia ese acercamiento? Acercamiento de confianza, ¿no? De decir que si yo he elegido a este alcalde, pues no me va a defraudar. Pero vemos el otro lado de la moneda y nos preguntamos y decimos, pero ni eso nosotros pensamos que nos va a defraudar. Le hemos elegido a Pedro Castillo y no nos va a defraudar, pero mira lo que está pasando con Magisterio, ¿no? En relación a educación y algunos aspectos. Entonces, ¿qué está ocurriendo? O es que el grupo de la derecha no le deja gobernar. Entonces, son aspectos en los cuales
tiene mucho que ver en la gestión pública de cada autoridad. Por lo tanto, consideramos que la población debe estar vigilante. ¿Por qué decimos control? ¿Por qué decimos control? Mecanismos de control ciudadano. Porque la población debe vigilar y controlar socialmente a las autoridades en cuanto a su gestión. Entonces, es muy importante la participación ciudadana y también nos dice que la autoridad debe demostrar que capacidad de gobernabilidad. ¿Listo? Muy bien, palabras claves entonces tenemos transparencia, información, el ciudadano debe estar informado, debe de pedir la rendición de cuentas sobre el presupuesto participativo que las autoridades pues tienen a su mando, ¿no? Tienen a su mando una buena gestión pública. Listo, chicos. Muy bien, continuamos entonces. Miss, ¿y cuáles son esos controles? ¿Cuál es ese control? Cuando hablamos participación, mecanismos de control ciudadano. Entonces, ¿cómo puedo controlar yo a la autoridad? Es un derecho, pero ¿cómo? ¿De qué manera? ¿Qué te dijo el video? ¿Qué dice? Una remoción, revocatoria, rendición de cuentas. Tenemos 5 mecanismos, 5. Me dice, entonces, ya, esta sí es conocida. Demanda, revocatoria, remoción. Listo. ¿Qué más viene? Denuncias en la gestión municipal. O sea, todo ciudadano, si ve que una autoridad, no solamente pues el alcalde, sino puede ser un regidor, un funcionario dentro de la municipalidad, está cometiendo actos de corrupción, de inmediato se hace la denuncia por parte del ciudadano. Es una forma de control, ¿te das cuenta? ¿Y qué más? ¿Qué más? Mis, también una forma de control es cuando el alcalde dice, señores, nosotros vamos a construir esta pista, ¿no? Pero de pronto el proyecto está paralizado. ¿Qué es eso, no? O sea, ¿qué está pasando? Proyectos paralizados por parte del gobierno, no hay presupuesto. ¿Qué pasó? Entonces, la persona, el ciudadano, también tiene una forma de controlar, es decir, ese derecho en el seguimiento de la ejecución de proyectos de desarrollo. Seguimiento. ¿Listo? Son entonces 5 mecanismos y procedimientos. ¿Para qué? Para el control de la gestión pública. ¿De quién? De las autoridades políticas. ¿Listo? ¿Entendido? Si algo que no entiendes, habla, avisa. ¿Sí? ¿Ya, chicos? Muy bien. Seguimos entonces. Vamos a ver el primer control. El primer control. ¿Cuál es el primer control? La revocatoria, revocatoria. Escucha bien. La revocatoria es un derecho que corresponde a todo ciudadano en dejar sin efecto las funciones de una autoridad política. Sin efecto. Porque la población lo ha elegido. Así como lo ha elegido, también tiene el derecho de sacar a esa autoridad. ¿Por qué? Nuevamente, por actos de corrupción, algún delito que se haya cometido. ¿Ya? Pero resulta que hay algunas autoridades que la población lo ha elegido, pero ellos no se someten a revocatoria. Pregunta, chicos, responde. ¿Qué autoridades políticas no se someten a revocatoria? El presidente, los congresistas. Listo, ya tenemos la respuesta, muchachos. ¿Quiénes no se someten a revocatoria? El presidente de la República, los congresistas. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que si ellos van a cometer actos de corrupción los vamos a aplaudir? No, señores, ellos que también tienen su sanción. Entonces, tanto el presidente como los congresistas, ¿qué pasa? ¿Pasan a qué? A censura, interpelación. ¿Por quién? ¿Por quién es? Por el Congreso. Entonces, si al presidente de la República se le encuentra incapacidad de gobernar, de pronto falta de, al contrario, ¿no? Capacidad moral, ética, ¿ya? Que son motivos de vacancia. Entonces, el Congreso interpela a estas autoridades para dejar sin efecto su cargo. ¿Ya? Los presidentes de la República y los mismos congresistas. Listo. Entonces, chicos, pasamos aquí. La revocatoria, que corresponde, es un derecho del ciudadano para sacar a una autoridad de su cargo por delito, ¿sí? Entonces, ¿quiénes pasan a revocatoria? El alcalde de tu distrito, ¿ya? Por si comete algún delito. Entonces, el alcalde, ¿quién le acompaña? El cuerpo de regidores, también pasa a ser revocado. Luego, ¿quién más? Ese es en mi distrito. En mi región, el presidente regional. Igual, con sus consejeros regionales, también pasan a revocatoria. Y también te dice de que quienes pasan a revocatoria vienen a ser los jueces. ¿Jueces? ¿Qué? ¿Civil, penal? No, señores, jueces de paz.
¿no? De paz en toda comunidad, en todo lugar donde la población lo ha elegido. ¿Listo? Esas son las autoridades que pasan a revocatoria, pero hay una excepción, ¿no? Pero vamos a ver luego ahorita, espérense. Recordamos que también de acuerdo, bueno, se observa el video atentamente y que tanto para la participación ciudadana y para el control ciudadano ampara la ley 26.300. El título, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadano. ¿Listo? Bien, mis. Entonces, cuando una autoridad, un alcalde, ejemplo, ¿no? Queremos que pase a revocatoria porque en realidad ha cometido muchos actos, malversación de fondos del Estado, qué sé yo. Entonces, ¿cuáles son los pasitos? Es casi similar a la participación ciudadana que nosotros ya hemos hablado. Es casi similar. ¿Ya? ¿Por qué te digo eso? Porque en algunas cosas cumple los requisitos y también, pero sí o sí, en todos los procesos, tanto de participación, tanto de control ciudadano, los tres entes o todos los tres organismos autónomos de procesos electorales, RENIEC, OMPE y Jurado Nacional de Elecciones, participan. De hecho, sí o sí, ¿ya? Mirando aquí entonces. El primer paso para una revocatoria viene a ser la presentación de la solicitud del promotor o del ciudadano. ¿Listo? Entonces, debe estar acompañado con las firmas. En este caso, la diferencia, si anteriormente se decía del 0,3%, para una revocatoria se necesita el 25% de firmas. ¿Qué quiere decir? Que si en tu provincia, en tu distrito, existen 80.000 electores, entonces el 25% viene a ser 20.000 firmas. Excepto en el caso de Lima, en Lima, como Lima ocupa la tercera parte de la población a nivel de todo el Perú, entonces mínimo se requiere 400.000 firmas. ¿Listo? Bien, entonces tengo la solicitud, tengo las firmas, el planillón de firmas, todo ok, lo tengo impreso y también lo tengo en un CD, ¿no? En un CD. Obviamente que el padrón lo ha otorgado ¿quién? La OMPE. Entonces, todos estos documentos pasan a RENIEC. Tú ya sabes qué pasa a RENIEC, porque RENIEC tiene toda nuestra información. RENIEC, ¿qué hace? Verifica y otorga la certificación de verificación que ese padrón de electores está ok. Entonces, RENIEC, ¿qué va a pasar? RENIEC lo va a pasar ¿a dónde? Al Jurado Nacional de Elecciones, el más importante órgano de procesos y en última instancia, pues es JNE. ¿Ya? Entonces, el Jurado Nacional tiene exactamente 90 días o 3 meses para convocar a una consulta popular, es decir, a un referendo. Entonces, el cronograma, los electores, listo. Entonces, ¿qué pasa? Pasa a consulta popular, ¿no? Vote por el sí, vote por el no para revocar a este alcalde, ¿sí? Entonces, ¿cuándo pasa una revocatoria? Cuando haya participado el 50% más uno de la población. ¿Ya? Entonces, cuando esa participación y, por ejemplo, dice, sí, se le va a revocar a ese alcalde, se le retira del cargo, ¿ya? Entonces, Missy, ¿qué pasa cuando se le retira del cargo? Dice, todos los ciudadanos han dicho sí, que debe ser revocado, ¿ya? Entonces, ¿quién le va a reemplazar? ¿El Jurado Nacional va a convocar a otro proceso electoral? Señores, partidos políticos, de una vez, otro proceso. No, no, no va a haber ningún otro proceso electoral. Entonces, ¿y quién lo va a reemplazar? ¿Quién lo va a reemplazar? Lo reemplaza el primer regidor. Y si no es el primer regidor, también está con problemas de revocatoria. El primer se le llama accesitario de la lista del mismo partido político. ¿Ya? Él lo va a reemplazar al alcalde. Pero este accesitario o primer regidor tiene que estar aprobado, o sea, ratificado por 1/3 del Consejo Municipal. No estoy diciendo que es otra convocatoria, no, simplemente tiene que estar de acuerdo, ¿no? En la ratificación, si es el accesitario, ya, muy bien, el señor tal queda como reemplazo del alcalde. Y si es en el gobierno regional, entonces habrá pues quienes van a tener que aprobar el consejo regional. Pero en este caso, el consejo municipal, en el caso de un alcalde. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, chicos, otra diferencia también es que la solicitud que se presenta debe estar bien fundamentada. De hecho que sí, pero no dice que dice más no probada. Entonces, no necesitas evidencias, fotos, videos como para poder demostrar que esa autoridad es corrupta, ¿no? No es necesario, dice, ¿no? Solamente que debe estar bien fundamentada. ¿Listo, chicos? Esos son los pasos para una revocatoria. Participación del pueblo, si existe el referéndum, las firmas, 25%, y la función que cumple cada órgano de los procesos electorales.
Muy bien, muchachitos, seguimos. Procesos de la revocatoria, procesos. Nuevamente, ¿qué te dice? Procede una revocatoria cuando haya asistido el 50% de la población más uno. Hábiles del padrón electoral. Muy bien, pero ojo, ojo, no puede haber revocatoria, no se acepta ninguna solicitud. ¿Cuándo qué? Cuando dice uno presente en el primer y en el último año. Entonces, si yo quiero revocar a una autoridad, ¿no puede ser en el primer año? Claro que no, ni en el último. Pero de entradita nomás el alcalde, pues ya actos de corrupción, hay que pararlo. Pero ¿qué te dice la ley? Dice que no. Entonces, porque interrumpe, dice, ¿no? Pero va a continuar, ¿no? Pues en todo caso, para el segundo año, sí procede tu solicitud, para el segundo y para el tercer año. ¿Listo? Bien. La autoridad revocada, si ha sido retirado de su cargo un alcalde, no puede postular en el otro proceso electoral. Ya la ley lo prohíbe, pero definitivamente no. En otros procesos posteriores puede ser, pero no de inmediato. Ya, listo, tú ya sabes ya que el presidente y los congresistas no pueden ser revocados, sino que son interpelados. La consulta de la revocatoria solo procede una vez en el mandato. El caso de Susana Villarán. En el caso de Susana Villarán, chicos, en el caso de Susana Villarán, pasó a referéndum para su revocatoria, o sea, se pasó a la consulta popular, pero, ¿qué ocurre? No alcanzó la mayoría de votos para que sea revocada. Entonces, no procedió su revocatoria. Pero de pronto dice, pero el ciudadano puede decir, pero mira, siguen actos de corrupción. Entonces, si no procedió, nuevamente que se convoque otra revocatoria, porque tenemos que sí o sí sacarla del cargo. No, ya no existe otra revocatoria. Ahí queda. Si tienen actos de corrupción, entonces seguirá su proceso de investigación hasta que tenga una sentencia, ¿ya? Pero no existe otra revocatoria. Bien, chicos. Reemplazo de la autoridad. Cuando una autoridad es revocada, ¿listo? Si se trata de un gobierno regional, ¿quién le sigue? El ¿cómo se dice esto? Vicegobernador regional. Él le va a seguir, como el caso de Cáceres Jica, ¿no? Que ocurrió, no solamente era él, sino también varios consejeros regionales. Entonces están involucrados en los actos de corrupción y han sido retirados de su cargo. En el caso de él no pasó a referéndum, ¿no? Sino fue una sentencia de inmediata, ¿no? El Ministerio Público ya había aperturado un proceso de investigación. Entonces, si acá es el gobernador, el vicegobernador, luego sigue, ¿quién? El primero de la lista, ¿sí? Del partido político como miembro hábil, miembro hábil. En el caso del alcalde, te dije ya el primer regidor, o también que si no es él, viene a ser el primer accesitario de la lista. ¿Ya? Por algo, chicos, cuando ustedes observan un proceso electoral del alcalde, siempre va, ¿no? Primer regidor, segundo, tercero, número uno, número dos en la lista. No es por gusto, sino que ellos tienen cierta credibilidad, o de pronto identificación con el partido, apoyó la campaña electoral, dio presupuesto. Entonces, por eso también es el orden, ¿ya, chicos? Porque ya saben, si pasa algo con la autoridad revocada, ¿quién tiene que asumir el cargo? El primer accesitario, que tiene que contar con ciertos méritos, si se podría decir. Bien, pasamos entonces, jovencitos, es en caso de revocatoria. Pasamos a remoción de autoridades. Pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre una remoción y una revocatoria? A ver, ya te he explicado la revocatoria, ¿no? Listo. ¿Cuál es la diferencia? A ver, ideas, Julia. A ver, Gito, ¿alguien La quiere? revocatoria es elegida por el voto popular, mientras que la remoción es elegida a dedo, como los ministros. Muy bien, exacto. Gracias, Rencito, también elegida y no reelegida. Listo, muy bien, muchachitos. La diferencia es esta, justamente. En la revocatoria, las autoridades para que pasaron una revocatoria, ellos han sido elegidos por el pueblo, el alcalde. ¿No lo hemos elegido nosotros? Sí, sí. En el caso de una remoción de autoridades, estas autoridades fueron elegidas, mira, no por el pueblo, no, sino fueron designadas, ya sea por el presidente del Perú, por el gobierno regional, por el alcalde de la provincia, del distrito, son designadas las autoridades. En otras palabras, son cargos de confianza. Y como dijo su compañero Luis, por ejemplo, ¿no? El presidente del Perú puede designar su consejo de ministros. Él lo va a designar, o el ministro ha sido elegido por nosotros. No,
son cargos de confianza. ¿Listo? Entonces, otro ejemplo. Vamos a suponer que en el gobierno regional de Arequipa, el que ha ganado, ¿no?, de procesos electorales, entonces es gobierno regional. Entonces tiene la facultad él de designar autoridades dentro de su región. Puede poner, bueno, obviamente es un mitigante de su partido político, alguien que apoya el proceso electoral. Son cargos de confianza. Dice, el director regional de educación será X persona, tal señor. Voy a designar como director de salud a tal persona. Ah, ya. Entonces lo ha designado. Entonces, estas autoridades que han sido designadas ya por las autoridades políticas como cargos de confianza y de pronto han fallado, han fallado. Muy bien puede decir el gobierno regional, oye, te he puesto a ti, pues me has fallado, me has hecho quedar mal, entonces te voy a retirar, yo te he puesto y yo te saco. No, no va a ocurrir eso. ¿Ya? Puede ser, es lo más práctico, lo más rápido, si se quiere decir, pero no ocurre, porque se tiene que cumplir la ley 26.300, que te dice, cuando se trata de remoción de autoridades, pues tiene que acompañar por las firmas, nuevamente a la población, sí, nuevamente a la población. La firma del 50% de electores del distrito o provincia, en las cuales la autoridad va a ser removida del cargo. ¿Ya? Eso te dice la ley. ¿Listo? Pero hay una excepción, igual que en la revocatoria, ¿no? ¿Quiénes no participan? Presidente, congresistas, ¿no? No son revocados. Igual, ¿quiénes no son removidos? Ah, ¿quiénes? Los jefes políticos militares, que generalmente es designado por el presidente del Perú. Estas autoridades que, bueno, que han sido, que cumplen funciones en lugares, en zonas de estado de emergencia, ellos no pueden ser removidos, ¿no? Por ejemplo, un lugar de emergencia, o sea, es decir, donde se ha declarado permanentemente el estado de emergencia, viene a ser en la zona de Bray. Tú sabes que existe narcotráfico, terrorismo en esa zona. Pero si este jefe político está realizando actos de corrupción, entonces seguirá un proceso igual. Cuando termine su tiempo, ya pues no será también sancionado, pero mientras tanto no puede ser removido del cargo. ¿Listo, muchachitos? Listo, entonces tenemos el 50% de electores. ¿Y qué vendría a ser, Mispe? ¿Qué pasaría luego con el 50%? Ah, tú ya sabes, ¿quién interviene? RENIEC. ¿Para qué? Para la verificación de las firmas y de las huellas del padrón de electores, va a verificar, ¿sí? Por lo tanto, aquí, jovencitos, no hay referéndum, no hay consulta popular. La remoción de autoridades es automática, ¿listo? Solo se necesita este apoyo de las firmas, ¿ya? Y es automática. Ya, listo. Muy bien, hasta ahí, ok. Continuamos. Demanda de rendición de cuentas. Ah, ¿qué quiere decir, Missy? ¿Eso qué significa? Señor alcalde, ¿dónde está el dinero del proyecto, de la obra? Si está paralizada. ¿Qué pasó con el proyecto? Señor alcalde, ¿por qué estás cobrando mucho impuesto? ¿No has rendido cuenta? ¿Qué está pasando? ¿En qué estás gastando? Ah, entonces, ¿qué quiere decir? Que la demanda de rendición de cuentas, ¿qué es? Ah, es el pliego interpelatorio que contiene preguntas relacionadas a la ejecución presupuestal y a qué más. Ah, muy bien, al uso de recursos propios. Dice, recursos propios, no te cobran por tributos, arbitrios, alcabala. Bueno, no te será a ti, a tu papá, ¿no? Cuando paga impuestos. Ya, entonces, ¿qué está haciendo con esos recursos propios? ¿En qué lo invierte el alcalde? En ejecución de obra presupuestal. Tiene de pronto dinero ¿de qué? Del gobierno central, o también si esa provincia, distrito, goza de un canon minero. Hay pueblitos que tienen cerca ahí un centro minero y tienen un porcentaje de utilidad. Entonces, ¿qué están haciendo los alcaldes? Y quienes sí directamente sobre la demanda de rendición de cuentas, que también es un derecho, no te estés olvidándote, ¿ya? Entonces, directamente las autoridades más llamadas a esto son pues los que han sido revocados, las autoridades que han sido removidas, será pues por algo, ¿no? Entonces, muy bien, hijitos. Entonces, chicos, esas son bueno, es en el caso de derecho de rendición de cuentas. ¿Cuáles son los pasitos o los requisitos? En primer lugar, nuevamente, chicos, nuevamente, necesitamos las firmas. Ah, en este caso, ¿qué porcentaje? El 10% con un máximo de 25,000 firmas. ¿Para qué? Para la rendición de cuentas.
¿Listo? Es un derecho. Entonces, qué es la rendición de cuentas? Derecho de interpelar, de cuestionar a las autoridades sobre la ejecución de obras, sobre su gestión pública, en qué está gastando, ¿no? Entonces, chicos, la interpelación, el cuestionamiento, pues de 10 preguntas, 100 preguntas, 200 preguntas, pues el alcalde tiene que responder a esas preguntas. Y no solo responde, sino que lo publica. ¿Ah? Por eso ¿en qué sistema estamos viviendo? La democracia. Pero ojo, no debe existir que dice frases injuriosas. Alcalde corrupto, ladrón, rinde cuentas, ¿dónde está la plata del pueblo? No así, sino debe mantenerse el margen del respeto. ¿Ya, chicos? Entonces, nuevamente aquí, 10%, ¿no?, de las firmas, y ¿quién va a verificar? RENIEC verifica las firmas, nuevamente. ¿Y RENIEC a dónde lo va a pasar? Al Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones, ¿qué va a hacer? Ese pliego interpelatorio, ese pliego, esos reclamos lo va a mandar ¿a quién? A la autoridad, al alcalde. ¿Y el alcalde cuánto tiempo tiene para poder contestar a todas esas preguntas? Tiene 2 meses, 60 días para responder. ¿Ya, chicos? Y publicar. ¿Ya? Entonces, esos son los pasos para una demanda de rendición de cuentas. Muy bien, muchachitos. Pasamos. Presupuesto participativo. Chicos, ¿alguien de ustedes sabe qué significa PDC? ¿Qué es PDC? Ideas. PDC, ¿qué será? Pues no sé, no me acuerdo. Ya, probablemente estés pensando así. Bien, cuando hablamos de presupuesto participativo, ya estamos haciendo referencia del dinero, ¿ya? Entonces, toda autoridad política maneja un presupuesto para el desarrollo, y ahí dice PDC, para alcanzar a largo plazo lo que se ha planteado la región, lo que se ha planteado un municipio. ¿Qué se ha planteado? El plan de desarrollo concertado. ¿Listo? Plan de desarrollo concertado. Bien, el presupuesto participativo. Como ves en la imagen, hay un ciudadano, como cualquiera de nosotros, que invita a los demás y dice, participa con propuestas de proyectos, dice, ¿no? Participa con propuestas de proyectos. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los alcaldes tienen un presupuesto para el desarrollo de obras. Entonces, en los distritos, vamos a suponer un ejemplo en Socabaya, ¿no? En Socabaya es un distrito de Arequipa que tiene una tendencia a la bajada, que en épocas de temporadas o temporadas de lluvias le afecta bastante, ¿no? Inundaciones. Entonces, probablemente el cuerpo directivo de una urbanización solicita al alcalde de Socabaya para que pueda solucionar este problema con el alcantarillado, los buzones que están saliendo, están reventando, qué sé yo. Entonces, el alcalde, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que considerar esa problemática para ese proyecto de esa problemática, de ese asunto público que hemos hablado también antes, tiene que considerarlo para el presupuesto participativo del año 2022. Si lo han presentado en el año 2021, entonces considera para el año 2022. Tiene que manejar, tiene que priorizar los asuntos públicos de su distrito. ¿Listo? Entonces tiene que manejar ese presupuesto. Entonces implementa programas y proyectos que apuntan al plan de desarrollo concertado. Entonces, de pasito a pasito se logra. Cada región, como te digo, tiene ese plan, ¿no? Entonces, por lo tanto, consideramos que el presupuesto participativo viene a ser el instrumento de política y a la vez de gestión, ¿no? Entonces, tú sabes que una obra no puede llevarse a cabo si no hay presupuesto. Todo sería en teoría, en papel. ¿Ya? ¿Y quién tiene que manejar? Las autoridades, ya sea el alcalde, el gobierno regional, el mismo presidente del Perú. Ya, en todo caso, definen en conjunto qué se quiere lograr, cómo y en qué se va a orientar los recursos, cómo se va a destinar. Como te digo, el alcalde puede priorizar la problemática de su distrito, priorizar y solucionar esos asuntos públicos. ¿Ya? Listo, continuamos. En todo presupuesto participativo, chicos, debe haber que transparencia, ¿no? Transparencia y bastante control ciudadano, modernización de la gestión pública, fortalecimiento. Un presupuesto participativo debe fortalecer la gobernabilidad, chicos, del alcalde, del gobierno regional, ¿no? Es decir, cómo es que va a realizar, cómo va a ser el manejo si es un alcalde que de pronto ha entrado
a quitar dinero del pueblo, actos de corrupción, o sea, tantas cosas que puede ocurrir, ¿no es cierto? Entonces, tiene que ver que esa situación no pueda ocurrir. Participación ciudadana en la planificación y gestión. De hecho que sí, la participación. El pueblo debe participar, por algo estamos en un sistema democrático, ¿no? Como te dije el ejemplo, el ciudadano de ese distrito puede decir, señor alcalde, necesitamos solucionar este problema. Entonces, cuando ya se acerca y solicita, ¿qué está haciendo? Ah, está participando en la gestión pública. La gestión pública, no te olvides, va de la mano con el pueblo y la autoridad. ¿Ya? Listo, muy bien. Pasamos. Siguiente. Consulta previa. Ah, ya. A ver, ustedes, te toca participar. ¿Qué significa consulta previa? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es consulta previa? Ya, Algo así vamos. como preguntar antes. Ah, por favor, así te estábamos escuchándote. Continúa, por favor. Era Consulta Xiomara. previa. Sofía. Perdón. Ya, Sofía, te escuchamos. Yo entiendo algo así como preguntar antes. Sí, ya sí, sí, es obvio, dice, ¿no? O sea, consulta previa, preguntar antes. Ya, está bien, Sofita, está bien. Ya, hasta ahí, ok, ya. Pero dime tú, ¿en relación a qué? Una consulta previa en relación a qué. Ya, listo. Ahora vamos a ver las respuestas, compañeros, ¿ya? Reunión anticipada, ya. Que se explique a los pueblos indígenas cuando el Estado quiere usar su terreno. Escuchen, hijitos, ¿ya? Se aplica a los pueblos indígenas cuando el Estado quiere usar su terreno, ¿ya? Entre el Estado y los pueblos indígenas. Muy bien, palabras claves. ¿Listo? Bien, vamos a ver con esta imagen. Quiero que veas esta imagen y tú vas a analizar. Diana me dice, es un diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas. Muy bien. Ya, está correcta sus respuestas. Gracias, Sofita, también. Listo, mirando acá la imagen. Mientras que voy relatando lo siguiente. En algunas ocasiones, el gobierno promulga leyes aprobadas por el Congreso sin consulta previa. ¿Qué es lo que aprueba? La autorización de empresas extranjeras que invaden terrenos de las comunidades y de los pueblos nativos, de los pueblos indígenas u originarios. ¿Para qué? Para explotar sus recursos naturales sin consulta previa. Y que al final ellos son los perjudicados, dejando su contaminación. ¿Contamina qué? Su agua, su ganado, su agricultura, el mismo aire que respira. Entonces no hay consulta previa. Todo por ello. Mira, escuchando. Aquí en la imagen puedes observar lo siguiente, y es una realidad. Viene la empresa extranjera con su modernidad, su ciencia, su tecnología avanzada. Viene a la comunidad, al pueblo, y le dice, eres pobre, si me vendes tu cerro y tu laguna, tendrás platita. Ah, ¿y qué le responde la comunidad? Y cuando se acabe la platita, no tendré cerro ni laguna. ¿Qué le dice él? Ignorante. ¿Qué es ignorante? El empresario. Porque la comunidad, su respuesta es clara. ¿Qué le está diciendo? De que el dinero no lo es todo. La plata se acaba. ¿Y después de qué va a vivir la población? ¿De qué va a vivir? Entonces, es lo que está ocurriendo. ¿Ya? Entonces, chicos, mirando aquí, la consulta previa, de acá en la imagen, los pueblos indígenas o originarios salen a defender sus derechos porque el gobierno ha vulnerado estos derechos de los pueblos indígenas. Se han generado conflictos, han muerto muchas personas en estos conflictos, el enfrentamiento entre el pueblo y la policía, los militares, ¿sí? Entonces, chicos, una realidad en nuestra región Arequipa viene a ser el Valle del Tambo. La población de esa zona vive de su agricultura, de su agua, de su ganadería, más que todo agricultura. Pero ¿qué ha pasado? Sin consulta previa, se ha aprobado la ley para que la empresa Sauder entre a explotar todos esos terrenos. ¿Y qué va a la explotación? Y sigue este un problema. Y la gente sale a defender sus derechos. Y acá dice bien claro, agro sí, mina no, tía María no va. Así como este problema hay bastante en todo el Perú. Entonces, jóvenes, ¿de qué estamos hablando? Consulta previa.
¿Qué te dice? Como lo han dicho sus compañeros, es el derecho a la consulta previa consiste en la obligación del Estado peruano de consultar a los pueblos indígenas antes te está diciendo que se emitan medidas legislativas o administrativas que afecten directamente sus derechos colectivos. Entonces, ¿qué se va a generar? Conflictos socioambientales. Entonces, chicos, ese es el problema del Estado. Para evitar todo esto, toda esta incomodidad de los pueblos indígenas, ya lo que se tiene que hacer para una consulta previa, para que la población esté contenta también y esté de acuerdo o en desacuerdo, entonces, en primer lugar, ¿qué se debe consultar? Si se explotan sus recursos naturales en su territorio, sí o no. Si esa ordenanza, si esa ley afectará a la comunidad, se realizarán obras de infraestructura, cambiará su modo de vida. Ustedes conocen mucho y han escuchado de la empresa de la empresa Odebrecht, ¿no? Los actos de corrupción que ocurrió en el Perú, pero esa empresa, en la construcción de carreteras, la carretera transoceánica, atraviesa qué costa, sierra y selva, se va hasta Brasil. Pero para construir esa carretera se ha arrasado qué pueblos, comunidades, colegios, en los ríos, un puente, no sé, ya bueno, en conclusión, chicos, ¿ha cambiado su forma de vida? Sí, sin consulta previa. ¿Ya? Pero en realidad, ¿cuál sería lo correcto para una consulta previa? Para que la población pueda decir sí, no, esté de acuerdo. Etapas del proceso de la consulta. En primer lugar, jovencitos, se tiene que identificar la ley. A ver, ese proyecto de ley, ¿va o no va? La población debe conocer en qué sentido va. Por eso, identificación de la medida legislativa. Luego, identificación de los pueblos. ¿En qué zona, qué población va a afectar, ¿no? ¿Qué pueblos originarios? Y luego te dice la publicidad de esa ley. O sea, toda ley, antes de que pueda ser promulgada por el presidente, debe ser conocida por el pueblo indígena de manera pública. Deben estar informados de qué trata esa ley, ¿no? Y al final, ellos, conociendo la ley, el pueblo indígena, ¿qué va a hacer? Se va a reunirse para que ellos en forma conjunta, y justamente ahí entra las características de la participación ciudadana, con ese comunitaria, responsable, social, efectiva, ellos van a aplicar todas esas características para que de manera interna puedan dar una respuesta. ¿Les conviene, no les conviene? Condiciones para la empresa. Si es una empresa donde tiene un gran avance de tecnología, de pronto pondrá filtros de contaminación para que no se expande esos químicos, ¿no? Que no afecte su ganado, su ganadería, perdón, su agricultura. Entonces, ¿por qué? Mira, en Cerro de Pasco, que es una zona también minera, los niños ya miccionan sangre, chicos. No crecen, hay retardo, o sea, toda esa contaminación medioambiental o el impacto ambiental genera no solamente daña la salud, sino también pérdidas económicas para la población. Entonces la empresa debe de poner condiciones, el pueblo también, o sea, el pueblo debe poner condiciones a la empresa para que cumpla. Y recién, ¿no? ¿Y qué beneficio económico, qué utilidad se va a generarse? Si no, no. ¿Ya? Entonces debe estar informado. Y por lo tanto, no debe perderse ese diálogo de comunicación entre el pueblo y el Estado mismo. El Estado tiene esa obligación de escuchar a los pueblos indígenas, ¿ya? Entonces, cuando ocurre y hay diálogo, todo ok, recién se toma la decisión y no de manera arbitraria. ¿Listo? Viejitos, hasta ahí entonces todo bien, ¿sí? ¿Están entendiendo? Pasamos al otro tema y con este tema terminamos sobre las organizaciones políticas y la práctica de la democracia. Sabemos, chicos, que nosotros nos encontramos en un sistema democrático donde participa el pueblo con su opinión, con su voto, sistema democrático, accesible, ¿sí? Entonces, todo lo contrario sería un gobierno monárquico que limita los derechos de los ciudadanos. En este caso, no. Por lo tanto, se habla de organizaciones políticas y la práctica de la democracia. Se dice que todo ciudadano tuyo y todos tenemos el derecho a ¿qué? A formar partidos políticos, a estar, inmersos en lo que significa organizaciones políticas, ¿ah? Movimientos, alianzas, conforme a lo que dice la ley. La ley ampara en la Constitución política sobre la organización, sobre el derecho de participar políticamente, a ser elegido en este caso
a ser elegido, ¿no? Como candidato de un determinado partido político en los procesos electorales, ¿sí? La ley lo ampara. Pero estos partidos políticos, chicos, todos los partidos políticos deben estar también sujetos a los reglamentos que menciona la ROP. ¿Qué es ROP? Registro de Organizaciones Políticas. Ya, hablando de política, chicos, dime tú, en el Perú hablamos de dos tendencias ideológicas, y tú lo sabes. Por un lado está el capitalismo y el comunismo. ¿Qué nos dice el capitalismo? Como un sistema mercantilista, un sistema en la economía neoliberal, cuando se fundamenta habla sobre el fundamento de la propiedad privada, ¿no? Donde los ricos se hacen cada vez más ricos, el pobre cada vez más pobre. O sea, son situaciones que uno tiene que analizar, ¿listo? Y por otro lado, los de la tendencia del comunismo, de la izquierda, ¿no? Que habla de propiedad colectiva, ideologías de Mao Zedong, Lenin, Carlos Marx. Entonces, hay un dilema, ¿no? Hay una controversia entre estos dos grupos. Por lo tanto, podemos decir que el Perú se ha dividido, ¿no? Partidos de la izquierda y partidos de la derecha. Ahora tú sabes, partidos de la derecha, a ver, recuérdate, ¿cuáles son los partidos de la derecha? Todos, puedes escribir los nombres, no sé, candidatos, a ver quiénes son esos partidos de la derecha. Vamos, empieza. Miss, no puede faltar, ¿quién? La señora Keiko. ¿Qué dice la señora Keiko con el partido Fuerza Popular? Sigan escribiendo, muchachos. ¿Ya? Entonces, Fuerza Popular, haciendo un poquito de trayectoria mientras tú vas escribiendo, ya es Fuerza Popular que anteriormente con iniciativa de su padre, de señor Fujimori, entonces surgió cuando en el 1990, ¿no? Con la denominación de Cambio 90, Nueva Mayoría. Eso fue inicialmente. Tecnología, trabajo, honradez, ¿no? Y luego se perpetraron en lo que es el poder político hasta el extremo de alcanzar un poder, mira, tuvo Fuerza Popular tuvo ese poder, o sea, tanto dominaba el poder legislativo como el poder ejecutivo. Pero a mí, si no ha gobernado Keiko, ¿cómo va a tener el poder ejecutivo? Es que miren, pues chicos, ¿cómo se determina en el Congreso, tú sabes, para aprobar una ley? ¿Cuánto de representación tenía Fuerza Popular? ¿No tenían 74? 74 congresistas en el Congreso, representación, más de la mitad. Y cuando en el Congreso se aprueba una ley, se aprueba, desaprueba, ¿qué manda? La democracia. Entonces, en la democracia, ¿qué te dice? Que mayoría de votos. Entonces, por eso te digo que tenía el poder. Por eso es que ¿a quién? A Vizcarra, a Sagasti, a PPK, fueron vacados, ¿no? Por voto mayoritario del Congreso. Entonces, son tendencias, ¿no? Ya bien, Acción Popular, Alianza por el Progreso, del señor Porqui, el señor, así te le dice, ¿no? Bueno, el señor Hernando de Soto. Sí, señor. Bueno, entonces, chicos, del grupo de la izquierda, ya sabemos, aquí tenemos en la imagen Pedro Castillo, ¿no? Y a nivel de la historia, pues el único gobierno que en 30 años o a través de la historia ha alcanzado, ¿no? Gobernabilidad, el grupo de la izquierda. Bien, chicos, entonces, la Casa de Acción Popular, tenemos acá a César Acuña, ¿no? También que es de la derecha. Elecciones en las que se pueden presentar los partidos políticos. Elecciones. Todo partido político, chicos, debe estar registrado en la ROP. ¿Ya? En la ROP. Aquí, ¿qué te exige el registro de organizaciones políticas? Te exige que debe estar inscrito ese partido político, ¿ya? La fecha, los nombres de los fundadores, los dirigentes, los personeros, el logo del partido, ¿no? Apoderados, ya, y síntesis y estatuto de cada partido político. Cada partido político tiene su estatuto, así como principios, reglas. Si, por ejemplo, el señor Castillo quiere como de pronto obedecer al grupo de la derecha, alineamientos como lo que pasó con Ollanta, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? El mismo partido de Perú Libre lo puede vacar al presidente. Puede presentar una iniciativa legislativa para poder vacarlo. Entonces, no puede salirse de su lineamiento de su partido político. ¿Listo? Se tiene que manejar. Pero hoy en día, si te das cuenta, el grupo de la derecha no le deja también gobernar, ¿no? Como que están resentidos. Pero a mí, Keiko ya perdió poder. No, definitivamente, no perdió tanto. ¿Ah? ¿Por qué? Porque está haciendo alianzas, justamente con los partidos políticos de la derecha, para continuar siendo una piedrita en el camino de los gobiernos. Entonces, es lo que está pasando, chicos, ¿ya? Listo, entonces Partido Libre, perdón, de la izquierda estamos entonces con Verónica Mendoza, Julio Guzmán, ¿no? Que son de tendencia también izquierdista.
Bien, jovencitos, el registro de las organizaciones políticas, tipos de organizaciones, aquí también puedes observar todos los partidos de la izquierda, derecha también y del centro, sí, justamente aquí, ¿no? Somos Perú, Unidos por el Perú, también extrema izquierda, ¿no? Entonces, jóvenes, el artículo 178 de la Constitución, que dice, el Jurado Nacional de Elecciones custodia el registro de los partidos políticos, alianzas electorales, movimientos regionales, organizaciones políticas locales en todo el Perú. Recuerda tú, el Jurado Nacional de Elecciones, máxima instancia en procesos electorales. Verifica si cada candidato cumple con los requisitos. Y dentro de los requisitos es la declaración jurada que debe presentar cada candidato, en el cual tiene que dar a conocer qué bienes económicos, qué bienes posee antes de ser candidato. Una casa, un auto, un terreno. ¿Y qué pasa? Que cuando termina su mandato, que resulta tener 5 casas, 2 autos, ¿y de dónde? ¿De dónde sacó dinero? ¿Qué pasó? En todo caso, si hay una investigación sobre malversación de fondos del Estado o cualquier otro acto de corrupción. ¿Listo? Bien, muchachos, entonces hasta aquí nuestra clase del día de hoy y vamos a pasar de inmediato a la resolución de la práctica. Bien, chicos, entonces, ¿listos y prestos? Estás atento, ¿no? Ya, entonces atento para responder a las preguntas. Bien, jovencitos, he seleccionado algunas preguntas relevantes en cuanto al tema y también te invito a participar en la lectura posteriormente, ¿ya? Posteriormente. Bien, veamos entonces a continuación. Ya, listo. ¿El presidente tiene sueldo aparte? Aparte no, tiene un sueldo, a ver, antes ¿cuánto estaba ganando? ¿10,000, 15,000 soles? Dinerito verde, ¿no? Pero, ¿qué dijo Pedro Castillo? Vamos a ver si cumple, pues, ¿no? Generalmente están percibiendo, ¿no? 14,000, 15,000, o bueno, menos, no creo, pero ¿qué dijo el presidente Castillo como candidato? Dijo, señores, yo recibiré mi sueldo de maestro. Sueldo de maestro, ¿cuánto es? 2,000 soles, 2,500, dependiendo en qué escala esté. Entonces, ¿cumplirá o no cumplirá? Pero eso sí, ya no existe ya la ley que se ha promulgado sobre el sueldo, ¿cómo te digo? Considerando como presidente vitalicio, o sea, un sueldo hasta aquel día que se muera. Creo que eso se va a recortarse. Y en realidad debe ser así, ¿no? Porque tampoco, pues chicos, ¿sí o no? Sí, el lagarto, ¿no? Sí. Así es, jovencitos. La política a veces es muy complicada. ¿Qué? Yo digo, ¿qué ciudadano será honesto que sirva a su pueblo y no servirse del pueblo? Y mira, cómo no, el Perú ha quedado mal internacionalmente. Presidentes corruptos a lo largo de la historia. Y a pesar que existen sanciones, existe extradiciones, sentencias, continúa. Entonces debe existir leyes más radicales para evitar esta situación, porque no podemos seguir así, porque los perjudicados somos nosotros. ¿El dinero de dónde sale? El dinero del pueblo, ¿no? De tu papá que paga contribuciones, impuestos. Entonces, de qué estamos hablando, chicos? Ya, tú vas a postular. Qué bien, Sofita, ¿no? Hay que darle lección, ¿no? Lección a los de esta generación, la futura generación que ustedes son. Exacto. Bien, Recito, gracias. Entonces, chicos. Entonces, vamos a analizar estas preguntas para poder recordar lo que ya estamos avanzando, ¿ya? Un estudio del 2020 señaló que en plena pandemia, imagínate, y con la economía paralizada, se perdieron 22 millones por efectos de la corrupción en conducta funcional. Los gobiernos regionales y locales que encabezan el ranking de corruptos, por no decir así, miren chicos, es dato real, son los siguientes. A ver, la cabeza, ¿quién está? Piura. Misión soy Piura, yo no soy, ya. Callao, Arequipa, Cusco, Ancash, mejor ya no, ya nos decepciona. Mira, bajo la premisa presentada, ¿qué papel puede jugar los mecanismos de control ciudadano? Marque la alternativa incorrecta. Estamos hablando del tema de control ciudadano, ¿cierto? Frente a esa situación, esos datos estadísticos, dice, ¿cómo interviene el control ciudadano? Pero tienes que elegir la respuesta falsa, ¿ya? La respuesta falsa. ¿Cuál sería tu respuesta?
Ahí está la respuesta falsa, hijitos. Tú tienes ojo de águila y velocidad en la lectura. Al tú que tienes que identificar. ¿Ya? La incorrecta, señores. ¿Cuál es la incorrecta? Nada que ver con control ciudadano. Ah, sí dice. ¿Qué dice? ¿Qué nos dice la C? ¿Qué nos dice? Promueve la permanencia inamovible de las autoridades y funcionarios públicos. Entonces, esta respuesta es contradictoria porque ¿qué te dice el control ciudadano? Que debemos de vigilar la gestión pública de la autoridad. Por lo tanto, su cargo de una autoridad pública no puede ser inamovible, ¿ya? Porque hemos visto que a través de la revocatoria, la remoción, se le saca de su cargo. En realidad nadie es imprescindible en el cargo, chicos, dependiendo de su comportamiento, dependiendo de su transparencia. Entonces, el control ciudadano que dice, lo puede remover, lo puede revocar, así que nada es inamovible. Mirando aquí. Aquí hay 5 casuísticas, ¿ya? ¿Listo? Ustedes van a señalar a qué letra corresponde. En esta columna tenemos mecanismos de control. Entonces, ya sabes tú qué es la revocatoria, ¿no? Acuérdate, revocatoria, 1, remoción cuando se da, 2, demanda de rendición de cuentas, ¿cuándo? Requisitos. Y aquí se está completando con dos formas de control. ¿Cuáles? Al inicio en la clase te he explicado también, pero te hago recordar. Uno es el seguimiento, ¿no? De proyectos de desarrollo. Entonces el ciudadano tiene que verificar, a ver, ese proyecto se está cumpliendo o no, ¿sí? Entonces tiene que chequear, tiene que controlar. Y el otro, ¿cuál es? Que cuando existe un acto de corrupción por el alcalde o algún funcionario de la gestión pública, que tiene que hacer una denuncia, ¿no? Sobre infracciones de la gestión municipal, ¿ya? Entonces tenemos 5, ¿listo? Esas dos como que no hay información, ¿no? Pero por la denominación ya te puedes darte cuenta. Ejecución de proyectos de desarrollo cuando te habla de presupuesto participativo y denuncias de infracciones cometidas en la gestión. Vamos a ver. Pregunta, caso número 1, que te dice, Lucero reveló ante las autoridades respectivas, reveló es igual a ¿qué? A denunciar, ¿no? Entonces, ante las autoridades respectivas con evidencias, con pruebas, contundentes en mano, las infracciones cometidas por algunos regidores durante su gestión de la municipalidad del área. Este caso, ¿a cuál de ellas correspondería? A, B, C, D, E. ¿A cuál? ¿Listo? Ya, chicos, señala tu respuesta correcta. Vamos. La E. Ya. Entonces, Lucero dice la E, Sofía la E, Jocelyn la E. Veamos entonces. Cuando dice acá, Lucero reveló, es igual a denunciar, ¿no? Tiene pruebas. Entonces, ¿sobre qué? Sobre, dice, algunos regidores durante su gestión de la municipalidad, infracciones. Entonces, este caso es evidente con la E porque ya te está direccionando denuncias sobre infracciones cometidas en la gestión municipal. ¿Coincide con el caso? Sí. ¿Te habla de denuncias? Sí. ¿Te habla de infracciones? Sí. Y del alcalde, ¿ya? Muy bien. Siguiente. Giraldo solicitó que se interrumpa la gestión del alcalde y regidores por infringir los acuerdos básicos delegados por la voluntad popular al cometer actos de corrupción. ¿A cuál de ellas sería? La E ya descartas, pues, ¿no? ¿Cuál de ellas será? Palabra clave te está diciendo gestión del alcalde y regidores, ¿ya? Que han sido delegados por voluntad del pueblo. A ver, ¿a qué característica corresponde? La Exacto. Eso sí, sí. La A, Miss. Ya, listo. Listo, muchachitos. Ya, entonces, al toque, ¿ya? Listo. Entonces tenemos acá la revocatoria de autoridades. ¿Por qué, Miss? ¿Por qué? Porque está hablando de autoridades. ¿Quiénes han elegido por el pueblo? El alcalde, los regidores.
¿ya? Por eso te dice acá, alcaldes regidores delegados por la voluntad del pueblo. Entonces, todos ellos pasan a revocatoria, la A. Siguiente. Camila, que forma parte del Comité de Vigilancia y Control del Presupuesto Participativo, exigió que se le entregue los informes y balances para percatarse del cumplimiento de lo estipulado en el PIA o en el PJA, que es un proyecto, ¿sí? Entonces está pidiendo, como dice, forma parte del presupuesto participativo, exigió que se le entregue informes. ¿En qué se ha gastado? Dice, ¿no? Te está hablando de presupuesto participativo. ¿A cuál de ellas correspondería? La C. ¿Será presupuesto participativo? Recuérdate las características de la demanda de rendición de cuentas. La D. Sí, la D. Ay, ya, date cuenta, ¿no? Pareciera que fuera demanda, sí pareciera. Pero ¿por qué te vas a darte cuenta que no es? Dice acá, Camila forma parte del comité de vigilancia del presupuesto participativo. Recordemos que todo presupuesto participativo tiene relación con proyectos de desarrollo. Un proyecto, si no hay dinerito, no va, queda en teoría. Entonces tendría relación con la alternativa D. ¿Ya? Listo. Y para que se den cuenta también sobre rendición de cuentas, ¿qué nos dice la otra opción? Pasamos. Siguiente. Paloma optó por iniciar el proceso que busca destituir de su cargo al prefecto de Arequipa y a otros funcionarios públicos que no provienen de voto popular e incumplen con su labor. Ya, es otro caso. Este caso, ¿a cuál de ellos corresponde? A ver, No, mira. no funcionario. La B. Exacto. Sí. ¿Y por qué la B? Porque mira, a ver, dime tú, ¿por qué la B? En el caso, ¿qué palabra? Una palabra, dime. ¿Por qué la B? ¿Por qué sería remoción? Donde dice que no provienen del voto popular. Ya, uno, dos, otra palabra. ¿Qué busca destituir? Pero otra palabrita, ¿quién? ¿Qué más? Puede destituir al alcalde también, pero ¿a quién va a destituir? Perfecto. Exacto, al prefecto. Es el prefecto, se supone que debe ser una autoridad que ha sido designada por el gobierno regional o por el alcalde. No ha sido elegido por el pueblo. Entonces, estas autoridades, ¿qué van a hacer? No van a ser revocadas, sino van a ser removidas del cargo. Pasa a remoción. Muy bien. Vamos, siguiente. La última. ¿Qué nos queda, Pe? Pero vamos a ver cómo es que se relaciona. Rommel pidió un mayor respaldo a la ciudadanía en el pliego interpelatorio que inició para el gerente de transportes de Islay. Explique los recursos utilizados en otras obras de las ciclovías. Ciclovía es famoso, ¿no? En la pandemia, chicos. Entonces, ¿qué palabra clave? ¿Cuál sería la palabra clave aquí en el caso de Rommel? Palabra clave. Pliego interpelatorio. Muy bien, gracias Luis. El pliego interpelatorio. ¿Que va con qué? Con demanda de rendición de cuentas. ¿Ya? Puede haber 10, 100 preguntas, ya te he dicho, y el alcalde tiene la obligación de contestar a todas esas preguntas y hacerlo público. Entonces, jovencito, para que tú no te vas a confundirte, vas a decir lo siguiente, mira, demanda de rendición de cuentas, palabra clave, pliego interpelatorio. Para proyectos de desarrollo, palabra clave, presupuesto participativo. ¿Ya? Ahora aquí, para revocatoria, autoridades elegidas por el pueblo. ¿Ya? Para remoción, autoridades designadas por autoridades políticas, simplemente gente de confianza. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Y así. Entonces tienes que ponerle una palabrita clave a cada concepto para que no te confundas. ¿Listo? Ya, chicos, pasamos. Siguiente pregunta. Tomando en cuenta que la revocatoria consiste, es como un repaso de lo que ya te estoy explicando. Tomando en cuenta que la revocatoria consiste en un proceso de elecciones donde se participa directamente con el voto para separar de sus cargos a las autoridades regionales, municipales, provinciales o distritales que elegimos, ¿quiénes pueden hacer uso de ella? ¿Quiénes pueden revocar? Y te repite y te dice, ¿no? ¿Quiénes van a revocar? ¿Quiénes? El que lo ha elegido.
¿Quién ha elegido? Nosotros. Puede ser cualquier persona. Los Es ciudadanos. cualquier... Los ciudadanos. Muy bien, los ciudadanos. ¿Por qué? Porque los ciudadanos, no puede ser cualquier persona. Cualquier persona, estoy diciendo un niño, un adolescente, no. Estoy hablando del ciudadano. ¿Y cuándo es uno ciudadano? Cuando ejerce su ciudadanía al tener los 18 años y tiene su DNI. ¿Listo? Bien, aquí, jovencitos. Cuando se revoca una autoridad, ¿qué pasa? Cuando se revoca una autoridad. A ver, selecciona tu alternativa correcta. Cuando se revoca una autoridad. La E. ¿Seguro? Ya, gracias Andreita, gracias Jocelyn. ¿Quién es más? Valery, Jocelyn, todos los chicos del grupo de sociales. Dice, las nuevas autoridades completan el periodo para el que fueron elegidos estos y en ningún caso se realizan nuevas elecciones. Muy bien. Cuando una autoridad es revocada, ¿listo chicos? No hay otro proceso electoral, no hay otra convocatoria, sino que la autoridad que ha sido revocada va a ser reemplazada. Si es el alcalde, el primer regidor. Si no es el primer regidor, el primer accesitario en la lista del mismo partido político. No hay otras elecciones. ¿Ya? Siguiente. La solicitud de revocatoria se presenta en la oficina, en la OMPE. ¿Ya? ¿Qué debe? La solicitud debe primer pasito, la solicitud, el nombre del promotor, ¿no? Dirección, DNI, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué te dice sobre la solicitud? Lean bien, muchachos, lean B. bien. ¿Y por qué me han dicho aquí la E, todavía la E? A ver, ¿qué te dice la E? Contar con la aprobación de la totalidad de población de la jurisdicción. Guido, te está preguntando de la solicitud. No te está preguntando del padrón de electores. Entonces, la solicitud dice que debe ser, ya les he dicho, ¿no? Debe ser bien fundamentada y no requiere ser probada. O sea, si en la solicitud dice esta autoridad ha sido corrupta en tal fecha, tal, no te dice, oye, manda un video, una foto, una imagen, un testigo, no. Solamente bien fundamentada. Haz que no te confundas, ¿ya? Ya, listo. Otra te dice aquí. A ver, ¿quién de ustedes quiere leer? Voluntario, voluntario. Que diga yo. O escribe en el chat yo. Así. Para poder interactuar un poco. 1, 2, 3, va. Listo. Va a leer Sofía una pregunta, Rodrigo y Valerie. Muchas gracias. En ese orden entonces, ¿ya? En ese orden me hacen recordar. Ya, a ver, la pregunta. ¿Quién era primero? ¿El que era primero? Listo. Empieza. La alternativa A. No, tienes que leer la pregunta. Lee la pregunta 7. Ajá, solo lee. Dice, el derecho a remover un funcionario significa que podemos pedir el cambio de aquellas autoridades que son nombradas por el gobierno central o regional, cuando no cumplen bien sus funciones o cuando son corruptas. Este trámite es parecido al que se hace para revocar o destituir a las autoridades elegidas, pero en este caso se necesita... Ya, muy bien, muchísimas gracias. ¿Qué se necesita, muchachos? Gracias, Sofía. En el caso de una remoción. La B. ¿Ya? ¿Seguro? A ver, ¿quiénes más, chicos? Respuesta correcta. Recuerda que en cada caso debe haber apoyo de la población con sus firmas, pero estas firmas varían, depende del control, qué tipo de control es, ¿no? Si puede ser el 50% de firmas, el 10%. En este caso, para remover a un funcionario se necesita el 25% de firmas del número de electores hábiles y no se necesita consulta popular. No hay consulta popular en la remoción, es automática. ¿Listo? Muy bien, jovencitos. Ya, ¿quién más? ¿Quién sigue en la lectura? Ay, chicos, perdónenme, creo que ya es hora. Lo vamos a dejar ahí. Faltados 2 compañeritos. Sofía, por favor, me hace recordar en la próxima clase sus 2 compañeros voluntarios.
que quisieron participar, en la próxima van a leer. Me avisas, ¿ya? Por favor. ¿Listo? Cuídense, muchachitos. Gracias por la Hasta luego, participación. profesora. Hasta luego. Cuídense. Hasta luego, Miss. Hasta luego, Miss. Gracias, Marita. Chao, chicos. Un fuerte abrazo. Seguir estudiando duro y parejo, como se dice. ¿Ya? Cuídense mucho.